Muy buenos días, Joaquín. Hola, buenos días, Merche. Hemos empezado ya tomando nuestro cafetito aquí y Muy riéndonos. bien. Qué Yo aquí en mejor manera de Barcelona. empezar. Yo en mi café desde Barcelona. Bueno, muchas gracias, Joaquín Azcue, por querer estar compartiendo tu tiempo y tu experiencia y sabiduría con nosotros en este podcast, que hablamos Gracias a de... vosotros por contar conmigo. No, la verdad es que Joaquín y yo nos conocemos ya hace 4 años y lo que le invité es a que esas conversaciones que tenemos en privado muchas veces, pues podamos traerlas, ¿no? Y poder compartir con toda nuestra audiencia nuestras pasiones, porque es verdad que Joaquín y yo compartimos muchas pasiones. Déjame que te Sin duda. presente un poquito para quien no te conozca, Joaquín. Joaquín a día de hoy está como decano asociado de AE Business School. Aunque la experiencia de Joaquín es muy amplia y muy dilatada en todo lo que tiene que ver con la tecnología, en todo lo que tiene que ver con el liderazgo y sobre todo con la mirada de la formación continua y cómo ha ido desarrollando, ¿no?, muchos programas en distintas universidades y en la universidad que se formó en Telefónica para desarrollar habilidades de liderazgo, entre otras cosas, ¿no? Pero desde ahí sí que me gustaría, si te parece, que empezásemos a compartir cuál es tu visión, no solamente con el liderazgo y cómo lo has ido viendo la evolución, sino desde tu formación también más técnica, ¿no?, en este ámbito del e-learning, cómo ha ido cambiando un poco la perspectiva del liderazgo en las organizaciones y en la formación. Bueno, el e-learning, que fue un concepto que originalmente estaba relacionado con la eficiencia en la educación, ¿no? Era un concepto más asociado a la eficiencia, ¿no? Se trataba, era cómo podías capacitar o cómo podías distribuir información de una manera muy eficiente, ¿no? Alcanzando a muchas personas con pocos recursos y en un tiempo muy breve, ¿no? En cualquier momento, en cualquier lugar, era lo que se decía cuando comenzó. Pero la realidad es que el mundo Internet ha evolucionado de una manera muy interesante y es que lo que ha hecho es democratizar el conocimiento, democratizar el conocimiento y la comunicación, ¿no? Entonces ahora permite, para empezar, las comunicaciones ya ahora son bidireccionales, porque claro, antes, bueno, pues desde una perspectiva de liderazgo, pues la gente comunicaba cosas, ¿no? Comunicaba cosas en modo, como si dijéramos, retransmisión a muchas personas, pero claro, hoy con el concepto de las redes sociales la gente contesta y la gente opina también. Entonces es un concepto ya mucho más bidireccional, un concepto más amplio de comunicación y yo creo que eso es imprescindible en el contexto del liderazgo, ¿no? Porque el liderazgo no es solo decir lo que tiene que hacer la gente, sino también escuchar lo que la gente tiene que opinar y generar sobre todo una visión colectiva, ¿no? Que yo creo que esto es lo más importante. Esto es lo que yo veo que de cara al futuro es más clave, ¿no? El que seamos capaces de construir visiones compartidas y ahí la tecnología pues es una pieza clave, ¿no? A pesar de que es verdad que, pues bueno, después de ya años de redes sociales, pues también hay muchas críticas, hay quien ve un aspecto más oscuro de las mismas, ¿no? Más de manipulación, más de ruido, ¿no? Pero si nos abstraemos de todo eso, la realidad pura y dura es que es una oportunidad impresionante, ¿no? Una oportunidad de compartir en las dos direcciones y es fantástico, ¿no? Creo que eso está condicionando muchísimo, ¿no? Los modelos de liderazgo. Ujú. Y dices visión compartida y tú además has trabajado a nivel nacional, internacional, tanto en Europa como en Latinoamérica, ¿no? ¿Cuál dirías que son esos aspectos que se comparten, ¿no? Hablando de liderazgo, pero habilidades, competencias que tú ves más o menos a pesar de las diferentes culturas, que sí son skills compartidas. Yo creo, mira, yo creo que quizá una de las claves del siglo XXI y lo que estamos viendo en clave de liderazgo eh, a nivel universal son varias cosas, ¿no? Para mí, la primera es que lo que estamos exigiendo cada vez más de la gente no es ya tanto
el que sean diligentes, el que sean, el que trabajen en largas horas, el que hagan las cosas bien, va más allá de eso, ¿no? Lo que le pedimos cada vez más a la gente es que tenga una cierta capacidad de innovación, una cierta capacidad de hacer cosas nuevas y yo creo que incluso podríamos decir de tener pasión por el trabajo, ¿no? Esto es lo que cada vez más vamos a demandar de la gente, ¿no? Pasión por las cosas, ¿no? Y esa es una de las claves del liderazgo actual, ¿no? Lo que buscan los líderes actuales es lograr esa pasión de la gente, ¿no? Que la gente trabaje disfrutando con lo que hace y lo haga porque crean en lo que están haciendo y vean un propósito en ello, ¿no? Esto yo lo veo como una de las piezas claves, ¿no? La otra pieza que yo veo también cada vez más importante es la de la diversidad, ¿no? Entonces, la de la diversidad es otro elemento clave. Cada vez más vamos a requerir equipos diversos, equipos... no creo ya ni que haga falta hablar del aspecto de género, o sea, por supuesto. O sea, no te puedes perder a la mitad de la población, ¿no? Porque, en el camino, ¿no? Entonces, por supuesto, eso, pero aparte de eso, pues a nivel internacional, a nivel cultural, en todos los niveles, cada vez los equipos son más diversos, ¿no? Y entonces esto es otra pieza clave, cómo gestionas esta diversidad. Y luego yo soy de los que creen que la parte tecnológica también es relevante. O sea, yo creo que los líderes del siglo XXI pues también tienen que entender este contexto de redes sociales, que es un contexto que igual se podría resumir con aquello de que hay que romper las barreras de lo establecido, de lo previamente establecido, ¿no? Hay que ser capaz de pensar fuera de la caja, hay que ser capaz de tomar decisiones que trasciendan a la burocracia de tu organización y esto es otro elemento clave, ¿no? Que eso también, una manera de verlo, es pensar en líderes que tengan una cierta capacidad de desaprender, ¿no? De desaprender, ¿no? Decir, vale, yo tengo muy claro esto, bueno, pues no, pues a lo mejor no. A lo mejor hay que verlo de otra manera y está relacionado con todo lo anterior que he dicho también, ¿no? Está relacionado con la diversidad, con cómo las personas pueden pensar de manera diferente a nivel cultural, está relacionado con cómo a la gente hay que buscarle ese elemento pasional, ¿no? En el trabajo, no en el propósito, ¿no? Y esto yo creo que es otra de las claves. Has hablado de muchas cosas. Voy a ir cogiendo porque me parece súper interesante todas, ¿no? La primera que has dicho es que esa capacidad de innovar. Claro, parece sencillo, ¿no? La capacidad de innovar, así dicho, pero la innovación desde el punto de vista del liderazgo, de un líder innovador, ¿cuál es el elemento clave y distintivo que tú dirías cuando lo observas? Esta persona sí que puede desarrollar, ¿no? Esa capacidad innovadora. Yo, a ver, el tema de innovación en las organizaciones es un tema que es complejo, ¿vale? Mm, Y en todas las capas. Porque, ¿qué pasa? Una persona puede tener una mentalidad innovadora, pero a lo mejor no ver claro que le interesa serlo, ¿sí? Yo en grandes organizaciones en las que he trabajado he visto este fenómeno. Tú tienes directivos con mucha responsabilidad, con, ah, en el que se les pide en algún momento dado que sean innovadores, pero por otro lado se les piden que obtengan los resultados esperados del año en clave de lo que hacen habitualmente. Y entonces, claro, ellos hacen un razonamiento, dicen, vale, yo arriesgo muchísimo si pongo a mi gente a hacer otras cosas, mm. pero por otro lado, gano poco, porque si esto le reporta un beneficio impresionante a la empresa, a mí personalmente no me lo va a representar tanto, ¿no? Entonces, claro, al final toman una decisión muy racional. O sea, los temas de innovación, bueno, son importantes, pero no tanto, ¿no? O sea, aquí lo que cuenta es lo que facturamos al año, el EBITDA, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es una gran verdad, o sea, que no es solamente un tema de mentalidad, yo creo que es un tema de contexto, ¿no? De poner el contexto que permita que se tomen decisiones innovadoras, decisiones diferentes, ¿no? Y esto para mí está por encima de todo. Pero luego, por supuesto, desde el punto de vista personal, pues bueno, hay gente que tiene más capacidad o que tiene más mentalidad o más vocación de cambio
y, como he dicho antes, de capacidad de desaprender, de hacer cosas un poco diferentes. Mira, yo tengo un amigo eh, que es medio inglés, medio australiano, que es muy divertido, que tiene muchísimo sentido del humor, un ingeniero muy potente, ¿no? Y que se dedica a labores muy de relación comercial, etcétera, ¿no? Y, y él, cuando se casó con esta persona, con su mujer actual, que es catalana y vino a vivir aquí a Cataluña, pues él dijo, claro, yo cuando vine a Cataluña he tenido que desaprender muchas cosas, ¿no? Él decía, con el sentido de humor que tienen los británicos, ¿no? Diciendo, "Ah, es que en Inglaterra hay muchas cosas que serían absolutamente inaceptables, ¿no? Pero claro, tú las vives aquí y aquí es así y no pasa nada y es fantástico también y tiene otras grandísimas virtudes, ¿no? Entonces es esta idea, ¿no? O sea, gente que tenga esa capacidad de entender bien el contexto, pero al mismo tiempo de ser capaces de desaprender y de intentar buscar otros caminos diferentes, ¿no? Mm. Oye, claro, dices desaprender, cultura, diversidad, multiculturalidad y entiendo que también transgeneracionalidad, porque ahora mismo las compañías también están ahí. ¿Cómo es manejar todo esto además con la incertidumbre tan grande que hay ahora en el mercado? Yo creo, fíjate, que cuando hablas de las generaciones, yo creo que en todo proceso de cambio hay un concepto básico que es el de los agentes de cambio. ¿Quién te puede ayudar en los procesos de cambio, ¿no? Que están absolutamente relacionados con la innovación? Y en ese sentido, las generaciones jóvenes, yo creo que un líder inteligente las tiene que ver como agentes de cambio poderosísimos, porque son ya convertidos, ya están convertidos. O sea, Ya llegan vienen convertidos. evangelizados, ¿no? Claro, entonces llegan convertidos. Entonces, tú vas a tener que convertir a mucha gente. Pues los que ya te llegan convertidos, tienes que potenciar ese concepto. Es gente que son tus agentes de cambio, ¿no? Yo creo que esto es muy interesante porque, porque hay gente que acaba ya a la organización, que tiene a lo mejor mucha menos jerarquía, ¿no? Y sin embargo, pues puede aportar infinitamente, ¿no? Precisamente por este concepto. No sé si tú has visto esta película que trata sobre esta película en la que trabaja Kevin Spacey, que trata sobre la caída de Wall Street, la caída gordísima que hubo en el 2008. No me acuerdo cómo se llama la película, ¿no? Es muy interesante la película porque el punto de arranque en el que ellos se dan cuenta lo que va a pasar en poco tiempo es precisamente una de estas personas jóvenes, ¿no? Un chico que han contratado, que es bueno, pues que es como lo que está pasando actualmente, cada vez más matemáticos en todos los mundos de finanzas, de todo. Una persona que viene del mundo de la tecnología, un matemático, un chico muy joven, pues evidentemente brillante y con esta capacidad, y que el individuo, pues trasteando por ahí, da esa voz de alarma y dice, oye, no sé si tenéis conciencia de lo que se viene encima, ¿no? Y es esto, ¿no? Es decir, bueno, pero claro, es que esta gente joven, claro, está en otro plano. Y yo creo que el tema del data science, aunque salte a otro asunto, es también tiene que ver con esto que estamos hablando, ¿no? Porque a veces cuando se contrata a esta gente joven de perfil matemático para empezar a introducir el concepto del data science, de los datos, del manejo más exhaustivo de datos para tomar decisiones más eficientemente en las empresas, pues esta gente entra a la empresa sin saber mucho a lo mejor del sector, sin saber, por no decir nada, pero al cabo de un tiempo de estar analizando datos, de estar trasteando con aquello, con los problemas que tiene la empresa, pues a lo mejor en poquísimo tiempo esa persona joven es el que más sabe de la compañía, de ese tema, ¿no? Es el que va. Y esto es importantísimo, reconocer este hecho, como tú bien dices, de lo transgeneracional. Y luego, si me lo permites, en la otra dirección, eh, lo que es la gente mayor, véase mi caso, yo soy una persona que fui prejubilado de Telefónica y, bueno, de lo cual estoy muy agradecido a mi compañía por ello, pero también Telefónica es consciente de que le resuelve un problema de paz social, le resuelve un tema con esta nueva era en que necesita menos gente, pero por otro lado pierde muchísimo conocimiento, ¿no? Cuando se va alguien y muchísima experiencia, y eso también es un reto, ¿no?
porque, bueno, pues también está el otro extremo, ¿no? Aparte en la que hay que reconocer que hay todo un conocimiento que si se pierde Vale. es también dramático, ¿no? Es que has tocado dos puntos que me parecen cruciales y muy interesantes, ¿no? Primero dices desaprender, ¿no? Estar abierto a esa soltar todo lo que parece que es una experiencia adquirida, que también es muy importante poder saber usarla, pero como la capacidad de escucha a las generaciones más jóvenes, ¿no? Por un lado, y cómo unir esto de la experiencia y la sabiduría que te ha dado las canas, ¿no? Y las muescas que se te producen en el camino de haber aprendido muchas cosas, unirlo con estas nuevas generaciones y con esta mirada más ingenua, ¿no? Entonces, ¿cuál es el reto ahí? Porque has abierto dos puntos muy interesantes, pero de tu perspectiva, ¿cuál es el reto de las compañías para que se mantenga toda esa experiencia y esa sabiduría de las canas con esta frescura de una mentalidad que te hace ver cosas que a lo mejor tú no puedes ver por estas creencias que te están limitando, ¿no? Sí, bueno, yo creo que hay varias cosas que podrían ser interesantes en ese sentido. Hay varias cosas que podrían ser interesantes, ¿no? Pero, pero bueno, para mí la primera es tener una visión compartida que permita que todo el mundo en la empresa, en todos los niveles, participe de una manera u otra en la toma de decisiones, ¿no? Esto yo creo que es crítico, ¿no? Y lo vamos a ver cada vez más. Eh, yo voy a poner un ejemplo que a lo mejor no tiene tanto que ver con lo transgeneracional, pero que sí que sirve para ejemplificar lo que digo. Yo tengo un compañero que es un catedrático de la UPC, de Industriales, y él ha dedicado mucho tiempo a temas de innovación, a temas de cambio, bueno, pues tiene también una pequeña consultora que hace cosas de estas y trabaja mucho en el sector sanitario. Y es interesante porque él diseñó una estrategia que le llamaba Vector Consensus. Bueno, a esta gente más ingenieril pone nombres así a las cosas, pero que era esa idea de que cuando abordaba un problema con un grupo determinado, por ejemplo, pues en un hospital, un problema concreto de algo que no es eficiente, que no está resolviéndose bien, pues entonces él lo que hacía es que decía, vale, pues yo lo que voy a hacer es para abordar este problema, voy a involucrar absolutamente a todo el mundo. O sea, no solamente al director del hospital, al director del área concreta, a los directores de área, a los médicos, pero es que voy a involucrar también a las enfermeras, y voy a involucrar también a los celadores, y voy a involucrar también al personal administrativo, porque cada uno tiene algo que decir. Luego, en cada uno de los temas que estemos debatiendo para ver cómo buscar una solución común, pues posiblemente le daré más relevancia según el tema a unos que a otros. Pues si es un tema más técnico de medicina, probablemente lo que opine el celador pues tendrá menos relevancia, pero la tiene también, porque él también está viendo lo que pasa con las cajas, las medicinas Y entonces al final esa idea de involucrar de alguna manera a todo el mundo es muy potente y en ese sentido en lo transgeneracional también, o sea, ser capaz de contar. Y de hecho, nosotros en Universitas, unas cosas que hacíamos y las que yo me siento muy orgulloso en Universitas Telefónica, en la Universidad Corporativa, es que involucrábamos a exdirectivos de la compañía, no solo a los máximos directivos para que hablaran al resto de directivos en nuestras sesiones, sino que también a exdirectivos que tenían toda la experiencia previa y venían contándola en clave de historia, pero al mismo tiempo en clave de opinión, de cómo veían ellos la cosa, ¿no? Y esto, pues bueno, es muy interesante. De hecho, en Telefónica es muy normal que muchos de los grandes directivos permanezcan en un consejo asesor porque todavía tienen cosas que decir, ¿no? Y en el otro extremo, pues bueno, buscar gente joven que... Eso por un lado. Y por otro lado, aunque parezca saltar de tema, pero yo creo que también vivimos en una era en la que a lo mejor ya no va a ir tanto de grandes jerarquías, ¿no? Sino Mm. que la cosa se va a organizar más. Es un poco esta filosofía que llaman Agile, si quieres, ¿no? Pero bueno, la Agile es una cosa muy técnica, ¿no? Del mundo de la programación y de la informática, pero igualmente es esta idea de a lo mejor una organización que es más como una red de pequeños grupos de trabajo, que es gente que trata un tema concreto de manera muy potente y con mucha pasión y que se interrelacionan entre sí en modo red, pero que de alguna manera estos pequeños grupos
obtienen resultados muy potentes de cambio, ¿no? Y entonces en estos grupos, por supuesto, pues la forma en que se configuren es con la gente que haga falta. Habrá gente muy joven, habrá gente con más experiencia, pero este grupo tiene un poco de todo, porque todo el mundo es relevante en ese grupo para ese proyecto concreto y cada vez más las organizaciones, pues yo creo que irán en esa dirección, ¿no? En la de pequeños grupos que hagan cosas potentes, ¿no? De hecho, o sea, es muy interesante, Joaquín, porque es algo que yo en el día a día también me voy encontrando cada vez más, ¿no? Y además es algo que ha sido un trabajo por parte de las grandes corporaciones y de los ámbitos del liderazgo y de dirección, el trascender este ego que era muy común, ¿no? Para poderte abrir realmente a tener una perspectiva de todos podemos aportar un valor, cada uno desde su lugar y desde su visión, ¿no? Pero cada vez las organizaciones se hacen más, o los mastermind, ¿no? Donde juntas a gente muy diversa para trabajar sobre un tema en concreto, lo que dices tú en los proyectos. Claro, pero ¿realmente está preparada la empresa a día de hoy? ¿O todavía queda un largo camino para llegar a esto que estás describiendo, que me parece que es el futuro, pero en el presente? Yo, claro, a ver, a veces hay que buscar un balance, ¿no? Hay que buscar un balance y esto es también verdad, ¿no? Voy a empezar por ahí, ¿no? Eh, 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 Porque cuando tú tienes una empresa como, por ejemplo, Google, ¿no? Que es una empresa que debe su éxito a tener gente brillantísima trabajando en proyectos muy concretos de innovación, pues en ese modo, ¿no? Pues por otro lado, cuando Google crece y empieza a tener estructura y a ganar mucho dinero en todo el mundo, pues de pronto tienen que también contratar a gente de los que generen una jerarquía y monten una estructura, porque claro, territorial, por países, por no sé qué, por tal, con lo cual tampoco te puedes escapar 100% de eso. Pero yo creo que efectivamente. Y luego, por otro lado, las organizaciones tradicionales, pues también es verdad que tienen, a medida que crecen, pues generan una cierta burocracia. La burocracia no debemos olvidar que existe porque es necesaria también, ¿no? ¿Vale? La burocracia es lo que nos diferencia de los hombres de las cavernas y que logremos grandes cosas, ¿no? No se podría organizar, cuanto más grande es algo, no se puede organizar si no hay una cierta burocracia. Pero la burocracia entendida como algo que a veces es un lastre, pues es un problema también de las organizaciones. Entonces, a veces en las organizaciones pasa esto que es como la metáfora que se usa a veces es como los anticuerpos, ¿no? O sea, es algo que cuando entra cualquier cosa extraña, ¡pum!, van a por ella para matarla instantáneamente, ¿no? Me explico lo que quiero decir. No quieren cosas, no quieren cambios, no quieren. Decía, mira, yo tengo una anécdota que siempre me gusta contar porque me parece, porque me flipé en aquel momento. Yo estaba teniendo una sesión con todos los Key Account Managers de Telefónica de Europa, de la parte de Europa, ¿no? O sea, pues la gente que llevaba el Santander Entra Hispano, el no sé qué, el Siemens, los Key Account Managers de Telefónica en Europa. Y entonces invitamos a Dani, que era el director de los Key Account Managers de Latinoamérica, que era un mundo separado, ¿no? O sea, y le invitamos para que contara la historia de Latinoamérica. Bueno, pues eran una jornada de 2 días, vino mucha gente, vino para tener distintas perspectivas. Entonces este chico Dani vino, era brillante, ¿no? Dani, una persona brillante, bueno, además súper divertido. Lo primero que hizo fue poner un par de vídeos de Brasil, de Colombia y tal, de Telefónica allí, que ya a todos los de Europa dijeron, yo me quiero ir allí. Imagínate con las playas, un tal, lo fantástico, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, en un momento dado les enseñó una aplicación que habían hecho para su gente y que era una aplicación muy sencilla. Les había dado un iPad a cada uno de sus Key Account Managers y habían hecho una aplicación de gestión del conocimiento muy sencillita en donde compartían todas las presentaciones y propuestas que se iban haciendo en distintos sitios. Y entonces eso agilizaba muchísimo, porque si tú ibas a hacer una presentación de Smart City al Ayuntamiento de Santiago de Chile, pues si alguien había hecho otra en Lima, pues la buscabas allí, pum, pum, ostras, pues ya tenías la mitad del trabajo hecho, ¿no? Y entonces aquella aplicación tan chula y tan simple, pues bueno, hubo alguien que levantó la mano de los de allí de Europa, ay, nosotros la podríamos usar aquí también en Europa. Entonces, pues Dani les dijo, por supuesto, pues fantástico y enriquecerá más, habrá más cosas vuestras y habrá cosas nuestras y sin lugar a duda que podéis usarla. Pero entonces levantó la mano por allí alguien al fondo y era una persona relativamente joven y dijo, hola Dani, mira, yo soy el responsable de sistemas de los Key Account Managers de aquí
de Europa, pero es que eso que tú estás proponiendo tiene un problema, porque claro, la ley de protección de datos, porque no sé si es posible esto que se compartan presentaciones, no sé qué, no sé cuántos. Y entonces Dani le dijo, mira, esa es una pregunta que viene de la máquina de impedir. Y yo ya no contesto a preguntas de la máquina de impedir en esta compañía, porque si no, no haríamos nada, ¿no? Y entonces me pareció brillante la respuesta, porque efectivamente hay toda una máquina de impedir en las grandes empresas, ¿no? Y esto es parte de la clave, ¿no? Tener directivos que estén dispuestos a saltarse la máquina de impedir, que estén dispuestos a decir, bueno, pues yo esto lo voy a probar y lo voy a hacer porque a mí, porque de esta manera va a funcionar mejor y ya veremos qué consecuencias tiene, ¿no? Y tiene que ver también con cosas de la nueva era, que no es que yo esté 100% de acuerdo con ellas, pero que hay que entenderlas, ¿no? O sea, en esta nueva era en la que vivimos, las empresas que están teniendo todo este éxito tecnológico tienen un poco esta componente, ¿no? O sea, yo me imagino, yo recuerdo, por ejemplo, cuando Sony tuvo el problema este grave de que los videojuegos que se pagaban online con la tarjeta de crédito les hackearon y entonces pues la gente le quitaron dinero de su tarjeta y entonces Sony tuvo que pararlo. Bueno, fue un drama para Sony porque el negocio de los juegos online empezaba a ser espectacular y entonces tuvieron que resolver aquello. Y tú veías la carta del presidente de Sony, las presentaciones que hizo y tal como empresa tradicional de la antigua y era un poco menos de disculpas absolutas al cliente, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, casi como me hago la harakiri y tal, igual, ¿no? Una cosa de ese estilo. Y sin embargo tú ves lo que hace un Zuckerberg de Facebook, que te hace una putada impresionante a los clientes y se queda tan ancho y dice, pues bueno, no, ya está, ¿no? Siento esto, ya está, y le da igual, ¿no? Y pues lo hacen, ya está. Y bueno, pues vale, pues también es verdad que son empresas diferentes, que Facebook al fin y al cabo tú lo usas gratis, pero es otra mentalidad, ¿no? Es una mentalidad mucho más de, oye, yo pruebo y vale, pues mira, ha fallado esto, pues ya se resolverá, ¿no? Entonces, repito, hay que buscar un balance, obviamente, ¿no? Pero sí que un poco una mentalidad, un poco de, de asumir esa necesidad de probar cosas nuevas, de hacer cosas de manera diferente, ¿no? Y de prueba y error. Me viene un poco lo que estás trayendo, la penalización por el error, ¿no? Que hay en algunas empresas más tradicionales y sin embargo en otras no es que te premien porque yerres, pero si cometes un error te dicen solucionarlo pronto, aprende, ¿no? Y mejora. Y si hay que pedir disculpas, se piden disculpas. Pero ¿cómo está siendo en este momento todavía culturalmente ese peso? Tú que estás muy en contacto Bueno, con empresas a día de sí, hoy. yo creo que, a ver, yo creo que al final, eh, claro, las cuentas de resultados son la clave de todo, al final, ¿no? Eso no lo podemos olvidar. Entonces, claro, hay errores y errores, ¿no? En los errores que tienen que ver con la cuenta de resultados, pues bueno, pues se intenta minimizarlo, ¿no? O sea, se intenta evitar que alguien pueda cometer un error en esa dirección. Y entonces, bueno, eso es una limitación. Y ahí es quizá donde más hay que incidir. Pero por otro lado, es verdad que la cuenta de resultados es lo que hace que funcione una empresa, ¿no? También eso es verdad, ¿no? Yo puedo poner el ejemplo de un ejemplo de Telefónica muy interesante y es cuando, cuando empezó lo de los smartphones, que todavía no había empezado los smartphones, realmente no los inventa Apple. O sea, el iPhone no es el primer smartphone. Pero el iPhone es el primer smartphone que funciona bien, ¿no? Esto es así de claro, ¿no? O sea, lo que los anteriores tenían mucha funcionalidad, estaban más pensados para gente técnica, pero no eran brillantes. Y el iPhone lo que hace es simplifica mucho todo, pero a cambio lo poco que tiene funciona bien y es lo que un ciudadano normal necesita. Navegar por Internet, cuatro cosas, no necesita más. Entonces esa es la idea que tiene Steve Jobs, como siempre, con todas las cosas, ¿no? Hacer algo que sea muy útil y que funcione muy bien, que sea muy funcional. Y cuando sale el iPhone, pues realmente es lo que revoluciona los smartphones. Pero en aquel momento, el que entonces era el CEO de Telefónica en el Reino Unido, Matthew Key, ¿no? Una persona joven, él va a Alerta y le dice, mira, quiero llegar a este acuerdo con la gente de iPhone para ser el distribuidor único o por lo menos exclusivo en la primera etapa en el Reino Unido
Y claro, cuando Alerta ve las condiciones leoninas que Apple pone, porque claro, Apple no negocia con los proveedores, ¿sabes? Apple es esto es lo que hay, si no me voy al siguiente, ¿no? Y no negocia, ¿no? Que es lo contrario a lo que estaban habituadas las compañías de teleco, que sus proveedores, Alcatel, Siemens, eran unas negociaciones muy potentes, de baja, de hacer a medida muchos productos, o sea, eran como que tenían mucho poder, pero con Apple el poder es nulo. Él llega y dice, si usted quiere distribuir mi iPhone, cada iPhone vale tanto, que es básicamente pues como el 80% más que cualquier otro de los terminales que usted usa y nos lo tiene que pagar y si no, pues nos vamos a otro operador, ¿no? Entonces, esa es la típica decisión, que es un error que puede ser catastrófico, que hay muchísimo dinero en juego, y bueno, pues Alerta al final lo acepta, ¿no? No habituado. Una compañía como Telefónica, en donde todo se plasmaba en números muy concretos, cada decisión que se tomaba, lo que iba lo que se iba a ganar, lo que se iba con riesgos muy controlados, pues esto se toma la decisión. Y claro, fue una decisión evidentemente brillantísima, que le dio un impulso a dos total. Yo cuando todavía no había aquí en España, me acuerdo que fui a Londres por aquellas fechas. Y cuando vi a la gente en el metro allí con los teléfonos, no entendía nada. Decía, esto qué raro es, ¿no? Y no sabía que en menos de un año en España estaría igual, todo el mundo con teléfonos en el móvil mirando el smartphone. Pero fue una revolución. Entonces, bueno, pues lo supo ver y toma esa decisión con esa tremenda incertidumbre. Entonces, este es el mensaje, que vale, que puede haber errores que no quieres permitir, que no quieres tolerar a la gente que los cometa porque hay mucho dinero en juego, pero ojo, porque el lado contrario es que te puedes quedar, o sea, por no cometer el error, ese es el mensaje que yo doy. O sea, hay que balancear muy bien que, a ver, que en esta nueva era hay que asumir a veces, Claro. que permitirle a la gente Puede meter. ocurrir, ¿no? Como a compañías que han desaparecido, ¿no? Por no querer Claro, asumir ese exacto. reto, ¿no? Como Blockbuster o BlackBerry, ¿no? Que en su momento desaparecieron por no atreverse a asumir determinados riesgos. O sea, entonces me quedo con ese mensaje, ese balance de no matar, ¿no? La innovación, la creatividad y esa visión novedosa, pero y cojo el concepto de antifragilidad de Taleb, ¿no? Claro. Pero crea medidas antifrágiles por si hay un error, puedas subsanarlo con rapidez y con agilidad, ¿no? Con agilidad, exactamente. Y es un poco esto. Y luego, pues por supuesto, hombre, tener una mentalidad abierta a escuchar a la gente, ¿no? Que depende de ti, ¿no? Entonces, bueno, pues esta idea de, oye, si al que me viene contándome cosas que no me gustan, no le escucho, pues entonces no me las contarán, viviré en la oscuridad sin saber lo que está pasando de verdad, ¿no? O sea, pues a veces hay Como que equipos, ¿no? Que tienes la misma mentalidad que tu líder, o si no, no puedes estar dentro del equipo, que eso ocurría mucho antes, Claro, ¿no? vengo con un problema, vengo con algo que no va bien y entonces, entonces no me escuchan, ¿no? O se enfadan conmigo, ¿no? Porque sí que es verdad que otra cosa diferente es que las conversaciones sí que es verdad que son una de las claves del liderazgo. Y que entonces en reuniones de equipo, en general, todas las conversaciones, porque el liderazgo al fin y al cabo es conversaciones, no es otra cosa. Entonces, en esas conversaciones sí que es verdad que de lo que se habla y lo que no se habla es clave, porque está indicando el camino, ¿no? O sea, si tú en una reunión sacas un tema que tal y cual, y entonces te dicen, no, eso ya lo veremos en otro momento, y cada vez que lo sacas ya lo veremos en otro momento, pues es evidente que ese tema no es importante, ¿no? Y esa es una forma de liderazgo, el permitir a tu gente de qué hablamos y de qué no hablamos. Yo me acuerdo, acuerdo de la universidad corporativa cuando quisieron cambiar al sistema de SAP o no sé qué sistema era, informático de recursos humanos y tal y cual, y que veíamos que aquello era un follón que no tenía nada que ver con nosotros. Y entonces cada vez que alguien decía la palabra de ese sistema, me acuerdo que en la pizarra poníamos debes un euro, multa, debes un euro por mencionar este tema, ¿no? Este tema, no queremos perder un segundo de nuestro cerebro ni de nuestro tiempo hablando de esto, ¿no? Entonces, eso por supuesto es verdad, pero claro, tampoco el otro extremo de lo que te decía, de que a la gente que viene con algo que como líder no te gusta o que es un problema, pues tampoco escuchar, porque eh, 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 entonces yo creo que el buen líder tiene que tener ese balance. Por un lado, estar dispuesto a escuchar problemas, ¿eh? Ujú. Es muy fácil decir aquello, no me vengas con problemas, ven con soluciones. No, o sea, a veces hay que venir con problemas. Está pasando esto, ¿no? Está pasando esto. Por ejemplo, ayer
hace ya tiempo que alguien tenía que haber ido al CEO de Orange a decir, oye, que es que la gente se está quedando sin tele. Y ¿sabes qué? Que va a llegar el día en que va a pasar en la Supercopa. Y pasó. Y yo no sé cuánta gente de hoy, esta mañana, se habrá cambiado a Movistar. Yo no lo... Claro, es que... entonces, sí, la gente tiene que venir y decir las cosas que pasan. Pero por otro lado, también tú tienes que liderar con generar cuáles son las conversaciones interesantes y cuáles son las cosas en las que no tenemos que meternos, ¿no? Porque al final, tan importante es lo que decides hacer como lo que decides no hacer, ¿no? O sea, son dos caras de una misma moneda, ¿no? Para conseguir un objetivo, ¿no? O sea que al final lo que hay que construir es estas, ¿no? Estas conversaciones. Nosotros aquí las llamamos conversaciones de alto impacto precisamente porque tienen esta perspectiva de escuchas, pero además creas, ¿no? Porque al final una labor que cada vez está más reconocida en los líderes es crear a líderes, ¿no? Es tu función, ¿no? Y con estas conversaciones, con este apoyo y con que el liderazgo se transforme en coliderar, ¿no? Tú, en tu equipo, tienes que también crear a personas que sepan tomar decisiones estratégicas y darles ese poder, ¿no? Mm. Y, Sí. y me parece súper interesante lo que has dicho, porque estas conversaciones de alto impacto, yo creo que en clave de liderazgo son más de escuchar que de hablar tú. O sea, tal cual yo lo veo, ¿no? Decía esto eran las cosas que decía Nelson Mandela. Decía, yo en una reunión, cuando no tengo que hablar, es que esa reunión ha ido bien. Si tengo que hablar yo, es que algo no va, ¿sabes, no? Si la gente que está allí ya tal, pues fantástico, ¿no? A lo mejor diré algo y tal, enhorabuena, fantástico, pero no. Entonces eso es así, ¿no? Esas conversaciones que son muy de escuchar y bueno, y sugerir a la otra parte que ver qué opciones hay, ver qué se pueden resolver. Y luego, bueno, es verdad que hay otra parte del liderazgo más personal que tiene que ver con los conflictos y esto es otro tema, ¿no? Entonces, bueno, eso también es otro debate, ¿no? El cómo, pues, como líder manejas ese asunto, ¿no? El que la gente esté a gusto allí donde trabaja, ¿no? Pero eso es otro debate muy diferente, ¿no? Me parece interesante, Joaquín, porque se ha abierto mucho la conversación hablando de visión compartida, ¿no? De trabajar con pasión, de comunicación y de escucha. Y cuando haces esto, que a mí me lleva a algo que hablo mucho de seguridad psicológica, ¿no? Y que el líder es capaz de poner ese espacio para que la gente pueda hablar, el conflicto cambia de dimensión. Ahí. ¿Qué Sí, opinas tú en esto? efectivamente. Al final, aquello que no se habla no se resuelve. Es que esa es la gran verdad, ¿no? Y al final, pues los temas, lo que no se puede hacer es parar, o sea, meterlos debajo de una alfombra, ¿no? Porque no funciona, ¿no? Yo creo que, mira, a mí yo creo que una cosa que es interesante en este sentido es eh, el que esas conversaciones se preparen, se piensen y se preparen, ¿no? Entonces, porque al final es verdad que hay unas personas que somos más vagos, otros más trabajadores, otros más tal, pero también la parte de liderazgo hay que explicar a los que tienen funciones de liderazgo que hay que trabajarlo, ¿no? Entonces, oye, si hay unas conversaciones, como dices tú, que hay que poner encima de la mesa, que entran en ese otro plano que dices tú, pues eso no vale vale, venga, vamos a hablar de esto, no. O sea, el día anterior voy a dedicar 15, 20, 30 minutos, lo que haga falta, a pensar en detalle por qué está pasando esto, qué tal, qué cual. Y no significa que yo vaya a ir allí a dar las soluciones, pero significa que lo tengo muy claro, que estoy intentando entenderlo bien y que estoy pensando incluso cosas tan básicas como si es el momento para hablarlo o espérate, todavía no, porque esta persona está súper cabreada y entonces va a haber aquí una bronca importante, espérate o no, ¿no? Pero sobre todo eso, ¿no? Pensarlo, prepararlo, ¿no? Y darle una vuelta y a lo mejor preguntar a alguien ajeno al tema que tenga una visión más, que pueda tener una visión más objetiva, ¿no? Que pueda decirte, hombre, ya, pero es que tú no has tenido en cuenta qué tal. Entonces, ya, es verdad, claro. Como yo soy parte del problema, como yo soy parte de la historia, a lo mejor yo mismo tampoco estoy viendo todas sus dimensiones, ¿no? Sí. Quizá ahí estás hablando, ¿no? O abres algo que también me parece interesante, ¿no? Para el liderazgo hoy en día es bien acompañarte en un proceso de coaching o tener un mentor que en algunos momentos pueda, ¿no? Estar ayudándote a reflexionar y a preparar todas estas habilidades que son necesarias, ¿no?
Tú tienes formación en coaching y has hecho procesos con gente interesante. ¿Cuál es tu opinión a día de hoy, ¿no? De cómo combinar estos aspectos dentro del liderazgo? Sin duda, sin duda, sin duda. El concepto del coach, pues es de una utilidad clara, ¿no? Pues es alguien que te va a ayudar a ver las cosas en su verdadera medida, ¿no? Que te va a ayudar a entender, que te va a quitar subjetividades y que te va a ayudar a hacer entender las opciones, ¿no? Y hacia dónde puedes tirar, ¿no? Yo, claro, mi formación en coaching no es amplísima, o sea, no tengo una certificación amplia, pero sí he hecho cosas interesantes y, y sí creo claro, que hay todo un camino por delante ahí en el que de alguna manera debemos intentar no solamente que los líderes tengan coaches que les ayuden, sino que los líderes sean un poquito coaches, ¿no? También entiendan ese concepto y se formen en ese concepto, porque yo cada vez más veo que los que os dedicáis al tema del coaching ya no es tanto hacer coaching a gente, sino que lo que os interesa es enseñar a otros cómo ser coaches, ¿no? Porque es la verdadera dimensión del problema, ¿no? El cómo tú abordas las cosas desde otra perspectiva, ¿no? Mira, había un ejercicio interesante que hacíamos, pero que era un poco diferente, ¿no? Y no estaba mal. Lo que hacíamos es traíamos el problema a una persona y a otro grupo de gente, y a un grupo de gente que no era parte, que no conocía esa historia, pues le pedíamos que se lo contaran a ese grupo de personas y a ese grupo de personas le asignábamos el rol de cada una de las personas del conflicto, del tema que estaba trayendo esta persona, ¿no? Y entonces actuaban, hacían una pequeña actuación con la información que habían recibido, hacían una pequeña actuación y pasaban cosas, ¿no? Y entonces esta persona que había traído el problema sobre la mesa veía lo que pasaba y era fantástico, o sea, era como tremendamente revelador, ¿no? O sea, esta persona llegaba y decía, vale, yo tengo un equipo mi equipo principal son 10 personas, entonces está esta persona que se llama tal, que hace tal cual, está este que no sé qué, pero el problema que tengo es que como está en Cádiz, no sé qué, contaba la historia de esas personas. Entonces, a cada uno de los que habían escuchado esa historia les dábamos un rol. Vale, venga, pues tú eres este señor que está en Cádiz, tú eres este que tal, tú eres este que tal, ¿no? Y entonces esas personas empezaban a evolucionar. Cada uno tenía un turno y hacía cosas, ¿no? Y el de Cádiz llegaba y decía, oye, es que yo ya no quiero seguir aquí en Cádiz, quiero venir a Madrid. ¡Pum! O sea, empezaban a pasar cosas, tomaba vida aquello propia y tú decías, vale, y la persona que estaba viéndolo era fascinante, ¿no? Era ver lo que pasaba, ¿no? Y claro, si pasaban cosas que no tenían mucho sentido, pues él mismo se daba cuenta que era porque la información que daba o no era buena o no estaba entendiendo bien el problema. Porque claro, lo lógico es que estas personas actúen así con lo que les he contado. A lo mejor no estoy siendo objetivo, ¿no? Con lo que veo, ¿no? O sea, la verdad es que era un tema interesante. Y al fin y al cabo, pues el coach es un poco lo que hace, ¿no? Te está haciendo ver a la realidad de una manera más. Entonces tú le cuentas algo y te dice, ya, bueno, no entiendo esto, por esto que me dices de aquí, ¿por qué tal cual, no? Y es esa idea, ¿no? Que a mí me parece de muchísima utilidad, ¿no? Creo que... Y luego hay otra parte que yo domino menos y que algún día me explicaréis, que es la parte de coaching de equipos, que querría hacer algo de eso, porque nunca he hecho y querría conocerlo, porque estoy convencido de que debe ser muy potente. Aunque no es el objeto de ahora, en julio lo hacemos en Madrid. Vente a Madrid a un intensivo que vamos a hacer. Me encantará, sí, sí, sí. Pero sí, o sea, está fundamentado mucho en eso, ¿no? En que entiendas muchas veces cuál es tu función como líder, qué es lo que no ves, ¿no? Tú tienes una visión, una perspectiva, pero observar, ¿no? ¿Cuál es el impacto? Una cosa es la intención que tú tienes, ¿no? Con las cosas y otra cosa es el impacto que genera por muy buena intención que tengas y no eres muchas veces consciente, ¿no? De ese impacto. Mm. Para resumir y no robarte mucho más tiempo, Joaquín, porque sé que ahora mismo tenías también otras quehaceres. Innovación, una mentalidad de innovación, ¿no? Esa visión compartida, muy importante. Esta parte también de pasión, ¿no? De si tú ser coherente, ¿no? Si tú eres apasionado con lo que haces, conseguirás transmitir también esa pasión y permitir que las personas de tu equipo vivan esa pasión desde su propia perspectiva, ¿no? Y co-crear un propósito, que no hemos hablado mucho de ello, pero también lo has ofrecido cómo estas conversaciones, ¿no? Balancear a través también de las conversaciones
premiar esta innovación, pero también ser coherente con que a veces que las organizaciones necesitan procesos y como líder tú también tienes que tomar decisiones con un balance, ¿no? Y cómo ayudarte de estas personas, ¿no? Esta multigeneracionalidad, diversidad para crecer y para ayudar a los demás a crecer, ¿no? No sé, a mí me suena todo esto un poco lo que tú has dicho como resumen, ¿no? Sí, fantástico. Y sí, pero tú que hablas mucho con las empresas, y ya te dejo con la última pregunta. Dos, tres, si tuviésemos que centrarnos en dos o tres skills que a día de hoy las empresas están demandando, porque tenemos en nuestra audiencia, muchos son líderes directivos que tienen equipos, otros son coaches que se están formando, pero muchos de ellos, lo que tú decías, líderes que están recibiendo formación en coaching, ¿no? ¿Cuáles son esos retos a los cuales se van a tener que enfrentar y que las organizaciones sí o sí están demandando a día de hoy? Pues mira, yo creo que aunque parezca una obviedad, la apertura hacia el mundo digital es importante. O sea, esto ya yo creo que es un reto de todas las empresas y lo tienen que asumir, ¿no? Que la gente tiene em, que tener esas capacidades, entender, ¿no? De qué va todo esto y ser capaz de acogerlo, ¿no? Y de utilizarlo a su favor, ¿no? Yo, por ejemplo, pues me asombro todavía que me discutan de utilizar el WhatsApp para gestionar temas. Digo, pero ¿cómo no voy a usar WhatsApp para gestionar temas? Si es imprescindible, ¿no? Entonces, esto por un lado, ¿no? Yo creo que el tema del trabajo en equipo es muy importante y voy a poner un ejemplo interesante, ¿no? Una de las cosas que hizo Telefónica en los últimos años es que es el proyecto 42, ¿no? Entonces tiene uno en Barcelona, Barcelona 42, otro en Madrid, otro en Málaga, y son una especie de academia, si quieres llamarlo así, donde forman a gente para ser programadores del futuro, inteligencia artificial, de cosas de estas, ¿no? Y es un aprendizaje que es una metodología francesa que ellos han franquiciado aquí y es muy interesante porque lo único que hace la persona durante los 2 o 3 años que se forma es resolver problemas concretos. O sea, es un espacio muy amplio en el que hay unos ordenadores Mac grandes y tal, que yo les pregunté, ¿y por qué Macs? Pues porque gastan menos energía y esto está entendido todo el rato, ¿no? Entonces están allí con los Macs resolviendo problemas, les van poniendo problemas, cuando terminan, pues otro. Y entonces una cosa interesantísima es que la forma en que lo resuelven es a través de su capacidad, pero luego por otro lado ayudándose entre ellos. Entonces, en el proceso de selección de a quién aceptan en esa formación, eh, bueno, es interesante, a mí me gustaría porque no te lo desvelan 100%, pero les ponen a trabajar un mes a los que más o menos han sido capaces de pasar las pruebas iniciales y entonces del grupo de personas que están ahí trabajando durante un mes se quedan con un porcentaje determinado y les analizan, les ven cómo trabajan durante un mes y entonces deciden y con un criterio que, como ellos muy transparentemente dicen, no vamos a revelar. No vamos a revelar cuál es, pero es interesante porque, claro, evidentemente el trabajo en equipo es una de las piezas clave, es una de las piezas clave. O sea, el trabajo en equipo entendido de una manera como muy primaria, muy inmediata, muy tengo un tema que no puedo resolver y me ayudas a resolver y luego yo te ayudo a resolver el tuyo, ¿no? Y verles trabajar es alucinante porque tú les ves trabajar y trabajan así, o sea, tienen una maravillosa combinación entre esa fijación, obsesión con el ordenador que tiene un programador y el luego estar hablando, resolviendo temas. Entonces les ves y ves a uno de pie, al ordenador al otro, explicando una historia o ayudándole con tal. Incluso a veces yo me fijaba y simplemente está trabajando en el ordenador y está mirando lo que hace el otro, que a lo mejor está resolviendo otro problema diferente, pero es para ver si le da una idea, ¿no? O si le puede ayudar. Y yo creo que ese es otro tema importante, ¿no? El trabajo en equipo es otro de los retos que yo creo que habrá que aceptar. Y quizá la tercera habilidad es la capacidad de cambio, la capacidad de innovación, que está relacionada con muchas cosas, con la aceptación de la diversidad, de los pensamientos diferentes de unos y otros. Pero yo creo que esto es esta capacidad de pensamiento crítico para cambiar es otra de las tres claves. Entonces, si te lo resumiera una vez, sería esta capacidad de pensamiento crítico para el cambio, para la gestión del cambio, capacidad de trabajar en equipo, ¿no? Eh,
y bueno, el primer tema ya no me acuerdo lo que te había dicho. El Pero yo primer... me quedo con conversaciones, con comunicación, ¿no? Al final, Exactamente, sí, 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 sí. cómo abrir las conversaciones, en qué momento y preparar, ¿no? O sea, toda esta Ah, sí, no, preparación. perdona. Perdona, claro, lo otro, la habilidad, o sea, de aceptación del mundo digital, por supuesto. La otra que había dicho, la aceptación del mundo digital, la capacidad de trabajar en equipo y la mentalidad y vocación de aprendizaje constante, de mentalidad crítica para cambiar, ¿no? Para cambiar en todo momento, ¿no? Joaquín, muchísimas gracias. Yo me tiraría horas hablando contigo, ya lo sabes. Siempre busco espacios para poder conversar y lo seguiremos haciendo en privado y más adelante te volveré a invitar, si te parece Vale, bien, pues para que muchísimas gracias, ha sido un placer inmenso. Es siempre en las dos direcciones, porque uno aprende también, porque también en estas reflexiones conjuntas hay un aprendizaje muy potente. Si os ha sido útil, yo feliz de la vida, a mí me lo ha sido mucho. Gracias, Merche. Gracias a ti, Joaquín. Ahora en privado te preguntaré porque siempre pedimos a nuestros invitados que nos den referencia de alguien que les puede parecer interesante una vez que han pasado por estas conversaciones de alto impacto, que puedan aportar también una visión. Pero ahora por privado, si quieres, ya te lo pregunto, por no ponerte en ese compromiso y darte ese espacio de pensamiento. Vale, perfecto. Gracias, Joaquín. Un abrazo Venga, fuerte. gracias a ti, Merche.